En 1996, el doctor en urología, Robinson Pinochet, se estaba convirtiendo en su natal Chile en casi una celebridad. Extraordinariamente preparado, ya estaba esperando prontamente ser ascendido. En cuanto a conocimientos, ejecución y trato con sus pacientes, era excepcional. Sin embargo, tenía otro lado, y su trato hacia las personas que lo rodeaban, familiares, compañeros, amigos, vecinos, era completamente distinto. Con ellos, era un ser que no tenía control sobre sí, explosivo, difícil, violento, y sumado a circunstancias inmanejables, más tarde, esto desencadenaría una tragedia. El día de hoy, la historia, que no debió de ser historia, Dr. Robinson Pinochet. Era solo cuestión de tiempo. Historias que no debieron ser historias. No hay mucha información sobre la niñez y juventud de Robinson Pinochet, pero sí sobre su vida adulta, allá por los años 90. Este doctor, quien se había convertido ya en una eminencia en su país, en la especialidad de urología, se había estado perfeccionando en distintas universidades de Estados Unidos y atravesaba su mejor momento profesional como doctor en dicha rama. Fue pionero en destacar y hacer conocer en su natal Chile los beneficios del viaje. En 1998 lo importó de manera informal antes de que fuera aprobada inclusive por el Instituto de Salud Pública de Chile. Estaba casado con Patricia James en una relación de idas y venidas. De acuerdo a sus pacientes, el Dr. Robinson Pinochet era muy amable y cordial, de buen trato y muy preocupado por ellos. Pero, según sus compañeros de trabajo y conocidos, con ellos era todo lo contrario. Una persona explosiva, arrebatada, violenta, complicada, alguien que ocasionaba riñas tontas, dificultando el buen ambiente en su entorno laboral y personal. Era urólogo en el Hospital José Joaquín Aguirre, profesor en la Universidad de Chile en la Facultad de Medicina, y el 6 de enero de 1996 fue ascendido a jefe del Departamento de Urología del Hospital Barros Luco, el cargo más importante que él había logrado obtener hasta ese momento. Robinson no solo tenía un carácter explosivo e intolerante a las críticas, inclusive a las constructivas, sino que también tenía otro problema muy grande. Actuaba muchas veces como acosador, ya sea en su trabajo o en otros ambientes donde socializaba. En su trabajo, abusaba de su poder para callar a las mujeres de las que había querido aprovecharse. Pero cuando el río suena, piedras trae, y como todo se llega a saber tarde o temprano, estos comportamientos le dificultaban conseguir mejores posiciones laborales. Se sabe que cuando era joven se le detectó trastorno bipolar, una enfermedad mental que ocasiona cambios de ánimo de forma extrema en el comportamiento. Es decir, la persona que lo padece puede presentar episodios donde se muestre extremadamente animado, extremadamente feliz o extremadamente irritable, y en situaciones estresantes, extremadamente deprimido. Por este motivo, tomaba calmantes y otras medicinas muy fuertes, pero también era un asiduo consumidor de alcohol, lo que no es nada recomendable para una persona con dicho trastorno, ya que este aumenta el riesgo de dichos altibajos emocionales súbitos, pudiendo llegar hasta la depresión, violencia y más. Y justamente esto le sucedía a Robinson Pinochet, porque la relación con su esposa se estaba yendo al fracaso. Ella viajaba constantemente a Valparaíso para alejarse de él. Aún así, con toda esa personalidad, con su bipolaridad y con sus problemas, decidió comprarse un arma de uso personal, con capacidad para 15 municiones. Solía ir a practicar en sus ratos libres. Vivía en un edificio llamado Marco Polo, ubicado en la avenida Colón 3515,
en el barrio de Las Condes, región metropolitana, Chile. Era un edificio familiar donde vivía gente educada, correcta, pero sobre todo muy respetuosa con sus demás vecinos. Pero el doctor Robinson era la excepción. Era el vecino que nadie desea tener. No contaba y parecía no interesarle contar con esas características. Era una persona supremamente complicada y temperamental. Además, le gustaba salirse siempre con la suya, es decir, no importaba si sus acciones perjudicaban a los demás. Lo importante era que él hiciera lo que quisiera. En ocasiones en las que su esposa viajaba a Valparaíso, Robinson empezó a realizar fiestas y reuniones en su departamento e invitaba a distintas señoritas para divertirse. En estas imperaba el alcohol y corrían algunas otras sustancias. Esas fiestas eran muy ruidosas y hasta altas horas de la noche. Algunas veces se escucharon golpes, peleas y gritos. Por supuesto, esto incomodaba muchísimo a los vecinos. Los escándalos en el departamento escalaban tanto que en ciertas ocasiones los vecinos reportaron estos hechos a la policía. Estos mismos vecinos pidieron de todas las buenas formas posibles al doctor Robinson que moderara estas reuniones. Pero como siempre, a él no le importaba y continuó organizando sus ruidosas fiestas. Inclusive cuando alguno de ellos le reclamaban personalmente por estos hechos, su agresividad afloraba, siendo imposible llegar a un acuerdo. El respeto y la buena convivencia no eran su prioridad, además de tener pleno desconocimiento de la cultura del diálogo. Pero había alguien quien se llevaba la peor parte de su mal carácter y proceder. Era el jefe de la Junta de Seguridad del edificio, Manuel Amar, pues debido a su cargo tenía que lidiar con los arrebatos de Robinson, toda vez que debía hacerle alguna observación respecto a temas de convivencia vecinal o llamadas de atención. Manuel Amar era un hombre felizmente casado y tenía 2 hijos adolescentes de 13 y 14 años. Era muy respetado por sus vecinos y estaba siempre presto al diálogo y al trabajo por una mejor convivencia y bienestar en el edificio. Para entender mucho mejor el nivel de agresividad y temperamento del Dr. Robinson, tenemos los siguientes acontecimientos sucedidos antes de la tragedia. 31 de diciembre de 1995. Un mes antes de ser nombrado jefe de urología, Robinson acudió con su esposa a una reunión de amigos en Maipú para recibir el nuevo año. Según los presentes, durante la cena y después de ella, su conversación era de un tono muy fuerte, siempre con connotaciones subidas de tono, inclusive sin reparar en la presencia de los niños. Al parecer, se interesó mucho en una jovencita de 22 años, Verónica Pérez, quien había asistido acompañando a sus padres. Ella ya se sentía muy incómoda por la actitud de él, pero por más que trataba de ignorarlo y luego alejarlo, el doctor no quería entender. En algún momento de la noche, mientras esperaba la llamada de su novio, justo antes de la medianoche, lejos de dejar que Verónica conversara con su pareja, le arrebató el teléfono y empezó a decirle al muchacho cosas como: ¿cómo puedes dejar esta mina esperando? Mira cómo se le ve bailando. Uy, cómo se mueve. Ella ya no aguantó más y le reclamó su mal comportamiento. ¿Y qué hizo Robinson? Empezó a forcejear con la muchacha, un hombre de 44 años forcejeando con una jovencita de 22. Al ver esto, la madre de Verónica, de nombre Gladys Gutiérrez, quien ya le había pedido educadamente que dejara en paz a su hija, intervino y trató de defenderla de la violencia que este hombre estaba ejerciendo. Por tratar de defender a su hija, Gladys recibió un fuerte golpe en la boca, lo que le ocasionó el rompimiento del labio y el quiebre de un diente. No contento con ello, empezó a agredir a Verónica y a sus padres de forma verbal. Además, los amenazó. La familia, por supuesto, estaba asustadísima, por lo que procedieron a retirarse, prácticamente a huir del lugar. Mientras huían,
Él trataba de alcanzarlos para seguir agrediéndolos. Los anfitriones y otros invitados lo retuvieron como pudieron. Y para colocar la guinda en el pastel, resulta que el doctor había ido a la fiesta con su pero afortunadamente, apenas llegó, le pidió al anfitrión que se la guardara. Aún así, él gritaba amenazándolos con utilizarla contra ellos. ¿Qué hubiera pasado si no la hubiera guardado? La familia, por supuesto, lo denunció. El juicio duró 4 años, pero finalmente el doctor fue librado de culpa. Sábado 23 de marzo de 1996, 3 meses después. Como en muchas otras ocasiones, el doctor Juan Carlos Gómez, un conocido doctor que aparecía frecuentemente en varios programas televisivos de su país, recibiría en su casa a un grupo de amigos y conocidos, todos, como el doctor Gómez, aficionados a la música. Estas reuniones eran divertidas, amenas, gratas, como son las reuniones entre amigos. Pero ese día también asistiría el doctor Robinson Pinochet. Nunca antes había participado, pues no era amigo del doctor Gómez, pero bueno, alguien por ahí lo invitó. También asistió una nueva invitada, amiga de una de las asiduas asistentes. Se trataba de Adriana Cataldo. En un principio, todos la estaban pasando muy bien, inclusive Robinson mostró sus dotes y afición a la música, pero pronto su parte negativa afloró. Bailaba con algunas de sus compañeras, tratando de tocarlas, queriendo jugar de manitas con algunas. Ellas se mostraban supremamente incómodas, pero él continuaba molestando. Las pobres no se atrevieron a reclamar, probablemente porque se sentían cohibidas, ya que se trataba del jefe de urología. Probablemente se sentían intimidadas y tenían miedo a represalias. Pero pronto, sus ojos se pusieron sobre Adriana Cataldo, la otra nueva invitada, y empezó a molestarla con esas frases tan incómodas para cualquier mujer. Adriana, profundamente fastidiada, decidió apartarse, pero en algún momento, y ya que unos cables del piso la molestaban, se agachó para moverlos, y este solo hecho de agacharse provocó que Robinson volviera a intimidarla, tocándola y nuevamente agrediéndola con esas frases. Adriana, quien no conocía a nadie y no queriendo armar un escándalo, salió al patio a llorar de cólera, de indignación, de impotencia. Pero Robinson no entendía. Recordemos que era un hombre que le gustaba salirse con la suya, así que la siguió al patio. Allí, literalmente, este hombre se atrevió a decirle que quería tocarla, y ella, indignada, respondió diciéndole: «Si lo haces, te doy una bofetada». Esto no le gustó al doctor, pero ni un poquito. Así que la cogió del cuello, la lanzó hacia una pared de vidrio y le lanzó varios golpes en el rostro. En ese momento aparece Patricia Montoya, la amiga y quien invitó a Adriana a la reunión. Al ver la escena, cogió una silla para defenderla. Lejos de amedrentarse, Robinson le respondió con puntapiés y le hizo lo mismo que Adriana. Le lanzó puños al rostro, lo que ocasionó la descolocación de su mandíbula. Las dos mujeres quedaron muy mal heridas. Ambas, por supuesto, lo denunciaron y se presentó una querella. Esto tuvo una repercusión pública, por lo que el Hospital Barros Luco, donde trabajaba como jefe de urología, decidió realizar un sumario e interrogó a todos los asistentes a dicha fiesta que trabajaban en el hospital. Asimismo, revisaron su historial laboral y encontraron que en sus trabajos anteriores existieron acusaciones graves contra él: agresión, intimidación y negligencia con un paciente. Todo el sumario se realizó en el lapso de 3 meses y ante tales acontecimientos, acusaciones y denuncias, no hubo otra opción. Fue destituido de su cargo, un cargo que ostentó solo durante 6 meses. Por su parte, Adriana Cataldo quedó tan aterrorizada que prefirió mudarse de Santiago, la capital, a Arica, al norte del país, a más de 2.000 kilómetros. Tenía mucho miedo de encontrarse nuevamente con Robinson y que éste acabara finalmente con ella. Solo así, alejándose,
pudo encontrar un poco de tranquilidad. Lamentablemente para Robinson Pinochet, también perdió su trabajo en el hospital José Joaquín Aguirre. Entonces decidió abrir un consultorio particular, pero no le fue bien, perdiendo así muchos de sus ingresos. Para cualquier persona, el dejar de percibir ingresos ocasiona dificultades para cumplir con las responsabilidades e inclusive para cubrir las necesidades básicas. Esto le pasó a Robinson. Su vida se vino en declive. El doctor Robinson empezó todos los días a recibir llamadas de los bancos y entidades a los que debía dinero. Pero había una deuda en especial que lo tenía pero muy preocupado. Era la deuda por su departamento, la misma que había dejado también de pagar. Además de todo ello, Robinson continuaba teniendo problemas con sus vecinos debido a su mal comportamiento y a sus fiestas ruidosas hasta altas horas de la noche. Manuel Amar, el representante de la Junta de Vecinos, era el encargado de atender todas estas quejas y trabajar para resolverlas, así que trataba siempre de dialogar con Robinson, pero él simplemente no entraba en razón. Pasaron varios meses y Robinson no se recuperaba. Por el contrario, las preocupaciones, su depresión, su inestabilidad, todo empeoraba. Mientras tanto, su consumo de medicamentos y alcohol continuaban también en aumento. Todo esto parecía un caldo de cultivo para un acontecimiento mayor, un acontecimiento con un final mortal. Sábado 7 de febrero de 1998. Manuel Amar, jefe de la Junta de Seguridad de Vecinos, nuevamente trata de conversar con Robinson de una manera educada, pero frontal. Le advierte, nuevamente, que ha recibido demasiadas quejas y que su comportamiento irrespetuoso con los vecinos debe de acabar. Que por favor, que vivimos en comunidad, debemos respetar a los demás, debemos respetarnos entre todos. No le dijo nada malo, solo le recordó las reglas para convivir en sana armonía. Pero Robinson, quien no conocía la cultura del diálogo, una vez más, no entra en razón. Grita, insulta y agrede. Tal es así que Amar tuvo que defenderse y logró reducirlo. Entonces Robinson, a quien no le gustaba perder, mucho menos verse humillado, le lanzó una amenaza. Voy a acabar contigo y con toda tu familia. Este hecho fue denunciado por Amar, pero luego retiró la denuncia, ya que Robinson se había comprometido a cambiar de actitud hacia una de respeto. Además, se comprometía a no volver a molestarlos. Pero Robinson no cumplió dicho compromiso y continuó con las agresiones verbales y su mal comportamiento con los vecinos en el edificio. Inclusive, cuando se encontraba con la esposa y los hijos de Manuel Amar, los amenazaba, los amedrentaba, sin que ellos le dijeran una sola palabra. Simplemente lo hacía porque era la familia de quien tan solo le solicitaba un buen comportamiento para una sana convivencia. Además de todo esto, Robinson presentaba atrasos en el pago de los gastos de mantenimiento del edificio, otro punto por el cual agredía a Amar cuando tan solo intentaba hacer los cobros. Y así transcurría la vida. Los días pasaron y Robinson continuaba sin resolver sus problemas de deudas y sus problemas con los vecinos. De hecho, había tenido una incidencia con uno de ellos por un choque entre sus vehículos. Robinson tenía que asumir los daños por ellos. Aún así, Robinson logra ser entrevistado en un programa de televisión promoviendo el uso de Viagra. A pesar de su historial, todavía parecía tener cierto renombre. Entonces, llegamos al domingo 21 de marzo de 1999, el día fatal. Ese día, a las 12:30 de la tarde, aproximadamente, el doctor sale con su esposa a realizar compras a un supermercado. A pesar de sus problemas, ese día en especial se encontraba tranquilo. Aparentemente,
y con buena actitud, calmado. Al regresar a su edificio como a la 1:30 p.m., el conserje, o portero, le informa con preocupación que leyendo el periódico se ha dado con la noticia de que el banco había puesto en remate su departamento. Robinson revisa el diario y no había duda al respecto. El departamento, su mayor preocupación, sería rematado sin que él pudiera hacer nada. Sabía que debido a su excelente ubicación, metraje y condiciones, sería comprado fácilmente. Es de esperar que una noticia como esta derrumbe a cualquiera y más a Robinson, con ese temperamento, con esa agresividad. En ese momento entró en una desesperación absoluta. Piensa qué hacer, llama inclusive a sus padres para pedirles ayuda, pero esa ayuda era imposible. Pasada las 3 de la tarde, decide tomar su arma. Le dice a su esposa que tratará de venderla y baja a la recepción del edificio. Allí consulta al conserje si tiene la factura del carro del vecino con el que tuvo el choque. Efectivamente, revisa la factura y mira el monto a pagar con detenimiento y enfureció. Dicho monto le pareció alto y abusivo. Como es de esperar, se molestó sobremanera, se puso violento y se retiró. Había decidido reclamar. Nadie va a abusar de él, pensó. Pero no fue a reclamar al dueño de la factura, sino al representante de la Junta, Manuel Amar, a quien 13 meses atrás había amenazado con acabar con él y su familia. El conserje, conocedor de todos los problemas de Robinson con los vecinos del edificio, intuyó perfectamente a dónde se dirigía. Supo de inmediato que Robinson iba al departamento de la familia Amar, ubicado en el piso 6. Así que llamó al anexo de la familia para advertirles. Manuel Amar decide salir a recibirlo al pasillo y, como en otras oportunidades, trata de razonar con él, de hacerle entender. Trata de recordarle que no era su responsabilidad, sino que el problema era con otra persona. Pero para no perder la costumbre, Robinson no entra jamás en razón. Así que saca su arma, esa, la que dijo que iba a vender, y apunta directamente al señor Manuel Amar, quien se encontraba desarmado, desprevenido e indefenso. Robinson jala del gatillo y lo impacta. Manuel Amar cae al piso para nunca más levantarse. Luego de terminar con la vida de Amar, Robinson quiere ingresar al departamento de la familia, pero a su encuentro sale Adriana, la esposa de Amar, y como un guión preparado y ensayado, apunta con su arma a la pobre mujer. Robinson también acaba con la vida de la señora Amar, quedando tendida en el portal de su hogar. Pero allí no termina todo. Robinson quería más. Ingresa al departamento e inmediatamente empieza a buscar a los 2 hijos del matrimonio, Juan Manuel de 14 y Carlos José de 13 años de edad, no sin antes cortar la línea telefónica del departamento. Cuando los encuentra, impacta contra el mayor de ellos, hiriéndolo en el tórax. El menor, muy asustado, consigue cerrarle la puerta de la habitación donde se encontraba, con su hermano herido dentro, y por más intentos que hizo Robinson para acabar, también con él, no lo logró. Mientras tanto, y ante el fuerte ruido de los impactos, el conserje llama a la policía. Robinson baja nuevamente a recepción y con total desparpajo le pregunta al conserje si escuchó los impactos. Por cierto, ¿llamaste a la policía? A lo que el conserje, asustado, asintió con la cabeza. El doctor salió entonces del edificio, deambuló pensando qué hacer. De repente, ve que la policía empieza a acercarse al edificio Marco Polo, así que regresa, y esta vez se dirige a un departamento ubicado en el piso 2, con vista a la calle. Cuando los policías estaban a punto de ingresar, ven a un hombre desde un segundo piso que empieza a utilizar su arma contra ellos. Era nada más y nada menos que Robinson Pinochet. Llegan entonces los refuerzos y a pesar de los ataques de Robinson, los policías logran llegar al departamento de los Amar. El conserje les indicó que allí probablemente había empezado todo. Cuando llegan, encuentran a Manuel y a su esposa Adriana sin vida.
Tenían 47 y 45 años respectivamente. Continúan buscando y encuentran a Juan Manuel, el hijo mayor de 14 años, muy grave, pero aún con vida. Cuando llegan los paramédicos, encuentran a Carlos José, el niño de 13 años, quien se encontraba en shock, y empiezan a atender y hacer todo lo posible por salvar la vida de Juan Manuel. Ahora no solo tenían que encontrar la manera más rápida de llevar al hospital a Juan Manuel, sino que tenían que realizar una estrategia para derribar a Robinson. Caso contrario, con tantos impactos, no podían ni siquiera salir del estacionamiento con el muchacho gravemente herido. Finalmente, los policías encuentran la forma de llegar al departamento de Robinson, fuerzan la puerta y logran ingresar. Robinson entra en pánico y, siendo doctor, sabía perfectamente lo que tenía que hacer para no ir a la cárcel en ese momento. Debía estar herido. Solo así podría ser llevado al hospital y ganaría tiempo. Así que con su se hace una herida superficial en el estómago. Durante mucho tiempo Juan Manuel no pudo ser trasladado al hospital, ya que la camilla no cabía en el ascensor y los paramédicos solo pudieron llevarlo cuando acabó el fuego cruzado entre Robinson y la policía. Increíblemente, pudo ser llevado al hospital recién 10 minutos después que fue llevado Robinson por su herida autoinfligida y superficial. Es decir, la víctima, gravemente herida, no pudo ser ingresado antes, sino 10 minutos después de su victimario, quien llegó custodiado en uno de los autos de la policía. Aunque sufrió un paro cardíaco en la ambulancia, Juan Manuel resistió todo lo que pudo. Lamentablemente, dejó de existir poco antes de llegar al nosocomio. Robinson fue puesto a disposición para ser enjuiciado. Sus abogados argumentaron demencia temporal debido a los medicamentos que consumía. Supuestamente, ese día había habido una mezcla entre sus medicamentos para adelgazar y el alcohol, lo que habría repotenciado su nivel de agresividad. Pero la verdad, al analizar el caso, veremos que todo fue premeditado, con alevosía y ventaja. 1. La familia sufría constantes agresiones y amenazas por parte del inculpado. 2. A Manuel Amar inicialmente lo impactó en las piernas y luego en la cabeza. Claramente deseaba inmovilizarlo para luego poder acabar con él. 3. A Adriana le impactó el arma en su rostro a muy poca distancia, y cuando eso sucede, la intención es acabar con la vida de la persona. 4. Cuando va en busca de los niños, primero Robinson cortó la línea telefónica. De esta manera, no tendrían posibilidad de pedir ayuda. Y 5. Quiso entrar por la fuerza al dormitorio para acabar con el último de la familia. Hizo todo. Con la puerta, impactó la puerta varias veces con el arma y no pudo. Huyó cuando el tiempo le ganaba y era probable que fuera atrapado. Es evidente que tenía toda la intención de acabar con todos ellos. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. Ya en el hospital, Robinson se mostró arrogante, petulante, prepotente. Estaba lúcido y recordaba perfectamente todo, pero no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Olía a alcohol, pero no al punto de estar ebrio. Frío, calculador, indiferente ante la tragedia que había ocasionado y haciendo chistes y bromas. Hace algunos años, una periodista le hizo una entrevista al Dr. Robinson y entre las perlas y cosas más resaltantes que respondió fueron las siguientes. En la declaración indagatoria me encontraba afectado de mis capacidades. Todavía no me explicaba cómo pude cometer algo tan horroroso. Leer la noticia del remate de mi departamento me generó una gran angustia. Sentía que esto era injusto, pues ejecutaban esto mientras yo estaba tratando de negociar con el banco, y simplemente me estaba botando. Yo no quería acabar con la vida de nadie, probablemente intimidar y asustar, sí. Mi intención era salir del edificio, pero el conserje me desvió y subí. Así de triste es la cosa. Yo veo muy difícil que me perdonen, pero de nuevo les digo, yo nunca quise causarles daño. De nada me servía a mí que ellos dejaran de existir.
Recuerdo al niño sobreviviente y me causa mucha angustia. Sé el inmenso dolor que debe estar pasando. Si bien yo delinquí, nunca fui un delincuente, y así me siento. Cometí el peor delito que pueda haber, pero Dios sabe que yo no quise hacerlo. Lamentablemente soy responsable. Moralmente esto no tiene justificación. Es un daño terrible. Soy consciente del daño que he causado. Gente buena que no merecía que sus vidas fueran truncadas. El doctor Robinson Pinochet fue condenado en primera instancia a presidio perpetuo calificado y al pago de 200 millones de pesos. Pero en diciembre del año 2000, la Corte le rebajó la sentencia a 20 años de cárcel, con derecho a beneficios, y esta sentencia fue ratificada un año después. Por tanto, y luego de cumplir su condena de 20 años por acabar con la vida de 3 integrantes de una familia, en mayo de 2019, el doctor Robinson Pinochet fue puesto en libertad y hoy no solo transita libremente en las calles de su país, sino que sigue ejerciendo su profesión. Sus víctimas de acoso y de violencia lo denunciaron de forma oportuna, pero la justicia las pasó por alto. Si las hubieran escuchado, si tan solo las hubieran considerado, Manuel, Adriana y Juan Manuel Amar continuarían con vida y al lado de Carlos José, el único sobreviviente de la familia Amar, quien por años tuvo que seguir distintos procedimientos psiquiátricos para superar esta dolorosa experiencia. Profundamente afectado, fue acogido felizmente por sus tíos, quienes lo criaron como a un verdadero hijo. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta acá. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Es gratis y así recibirás notificaciones toda vez que suba un nuevo video y además me ayudas muchísimo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus familiares, con tus amigos, con quienes creas que les interesen también estas historias. Cuéntame y coméntame, ¿ya conocías nuestra historia de hoy? Si deseas que narre alguna en particular, escríbemelo también en los comentarios. Recuerda, estás gentilmente invitado también a opinar de forma crítica, pero siempre con mucho respeto ante todo. Te dejo todas mis fuentes en la descripción de este video y las herramientas que utilizo para prepararlo. Muchas gracias por pasar por acá y bienvenidos nuevamente a este tu nuevo canal, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.